Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo estudio, un primer día de la semana. Vamos a realizar nuestro estudio como cada mañana. Les saludo a todos, les doy la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a pedir en oración el permiso y a la vez la compañía a nuestro Dios para que nos ayude a realizar este estudio a través de su Santo Espíritu. Les invito a todos ustedes para que me acompañen, si es posible, a hacer la oración. Bendito Padre Celestial, que moras en los altos cielos, bendito sea su nombre, su presencia en cada lugar, sea la honra, la gloria al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y por su misericordia y su bondad, pues nos acercamos al trono de la gracia para suplicar oportuno socorro. Diríjanos, pues, oh Señor, en este estudio, coloque las palabras adecuadas en nuestros labios, prepare nuestras mentes para que puedan recibir su palabra y de esa forma poder practicar a la luz de la palabra lo que nos hablará esta mañana. Estos favores, súplicas, lo imploramos únicamente en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a realizar nuestro estudio. El estudio de esta semana se trata o lleva por título El dador de la libertad. El día de hoy, como primer día de la semana, tenemos un primer estudio que lleva por título ¿Quién es Él? Y la primera pregunta nos dice, ¿en qué situación y con qué palabras se presentaron a sí mismo aquel que pronunció los 10 mandamientos? Para ello tenemos el libro de Éxodo 21 y 2. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dios les dijo a los israelitas, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos está diciendo los está diciendo al pueblo que ellos eran esclavos en Egipto y de allí los estaba sacando para ser un pueblo libre sin estar recibiendo insultos ni mucho menos azotes, porque un esclavo no vive en esa libertad. Tiene sus amos, tiene que estar sujeto a lo que ellos digan. De esa forma, en ese sentido, les dice al pueblo, reuniéndolos en el monte, que Él los liberó como su Dios, como su Creador, de la esclavitud. Y tenemos aquí el testimonio de Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 364, y vamos a dar lectura para que nos amplíe algo más. Dios deseaba separar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra.
De Egipto lo condujo al monte de Sinaí, donde le reveló su gloria. No había allí nada que atrajese sus sentidos o distrajese sus mentes de Dios. Mientras la vasta multitud miraba las altas montañas que la dominaban, podía darse cuenta de su propia nulidad a la vista de Dios. Al lado de estas rocas inconmovibles, excepto por el poder de la voluntad divina, Dios se comunicó con los hombres. Entonces, ¿cómo estaban el pueblo? ¿En qué situación estaban viviendo? Eran esclavos, no 1 año, no 10 años, eran esclavos 400 años de esclavitud. Ya se imaginarán ustedes cómo estaba el pueblo. ¿Será que estaban respetando las normas, los preceptos? No, se habían olvidado ya el pueblo, se habían adaptado a las costumbres de Egipto. Por lo tanto, la pregunta nos dice, ¿en qué situación y con qué palabras se pronunciaron a sí mismo aquel que pronunció los 10 mandamientos? Entonces tenemos ahí la respuesta. ¿En qué situación? El pueblo estaba en tinieblas. ¿Y con qué palabras se presentaron? Dios les dijo, yo los saqué de Egipto, de la esclavitud. Entonces tenemos ahí las dos partes. ¿En qué situación? El pueblo no estaba en un momento, digamos, en actividad, en el sentido de la espiritualidad. Entonces que el pueblo estaba en tinieblas. ¿Y con qué palabras se pronunciaron a sí mismo? Dios les dijo, los israelitas escucharon la voz de Dios, porque les dice o les promulga ahí su ley. Entonces, la respuesta hemos puesto, Dios les dijo, yo los saqué de Egipto, de la esclavitud. Vemos entonces allí cómo fue esta reunión. Había puntos donde el pueblo tenía un límite a dónde estar. De allí ni por curiosidad tenían que avanzar. Entonces, si nosotros miramos al pueblo de Dios cómo estaba, hoy en día nosotros también estamos en la misma situación. Somos esclavos de algún vicio y de ese vicio Dios nos quiere libertad, nos quiere sacar. Ese vicio lo tenemos los que vivimos en esta tierra. No poco tiempo, muchos años. Son años que tenemos esa actitud, esa práctica, y de la misma forma como el Evangelio es para toda persona en este mundo, pues hacemos llegar este estudio para mirarnos, para ver cómo estamos nosotros también, así como el pueblo, porque todo el pueblo en este mundo tiene un Dios. Ese mismo Dios es el que nos quiere libertar. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta más. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, aunque básicamente nunca hayamos puesto el pie en Egipto, ni en el desierto de Sinaí, ¿cómo podemos, sin embargo, relacionar esto con nuestra propia experiencia?
Tenemos como primer libro al profeta Isaías, el capítulo 44 y el versículo 24, que nos dice lo siguiente: Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces tenemos ahí al profeta Isaías. También tenemos el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Vamos a ubicarlo y a dar lectura. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Les invitamos a nuestros hermanos, amigos que de repente a esta hora pueden estar dispuestos para leer, mediten allí. Dice así, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué interesante que el pueblo, mis hermanos, amigos, no es cualquier pueblo. Es un pueblo que tiene su Dios, que lo gobierna, que tiene parámetros. Y allí nomás tenemos pues los 10 mandamientos para poder meditarlos y aplicarlos a nuestra vida. Entonces tenemos el testimonio de la Riviera Anjal del 17 de noviembre de 1885, al apoyo de la pregunta que nos está realizando esta mañana. Así como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había realizado por sus padres y la forma milagrosa en que los preservó durante su viaje desde Egipto hasta la tierra prometida, así el pueblo de Dios debía en la actualidad recordar con gratitud las diversas formas en que Él los ha sacado del mundo, de las tinieblas del error a la preciosa luz de la verdad. Con gratitud debiéramos considerar las sendas antiguas y refrigerar nuestra alma con el recuerdo de la bondad amante de nuestro generoso benefactor. Qué interesante el testimonio, mis hermanos, amigos, que nos irán a escuchar o nos acompañan esta mañana. Nos hace recordar la pregunta: ¿cómo podemos, sin embargo, relacionar esto con nuestra propia experiencia? Tenemos entonces ahí la respuesta. El pueblo de Dios en la actualidad debía recordar con gratitud las diversas formas en que Él los sacó del mundo. Recuerden, hermanos, amigos, cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo bien, si no necesitamos a nuestro Dios, ¿sí? Porque les aseguro, queramos aceptar o no, si no tenemos a Dios, no tenemos una comunión con Él, estamos viviendo en una esclavitud de algo. Hay algo que nos tiene esclavizados. Entonces, en ese sentido, a la pregunta, el pueblo de Dios en la actualidad debía recordar
con gratitud las diversas formas en que Él los ha sacado del mundo. Entonces, meditemos en el estudio de esta mañana. Tenemos ahí el estudio, tenemos los textos, los párrafos que hemos dictado. Esperemos, mis hermanos, que podamos meditar en la pregunta, en la respuesta y el testimonio. Entonces, como para finalizar, el momento que los israelitas estaban en el monte reunidos para poder recibir la instrucción de su Dios, ellos se habían preparado para recibirlo. Entonces, en ese sentido, nosotros que estamos conociendo a Dios, estamos en una preparación. ¿Una preparación para qué? Para poder aceptar lo que Dios nos dirá. Quiero finalizar leyendo lo que dice líneas antes, en el capítulo 19, los versículos de 23 al 25. Dice así, escuchen ahí. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término para subir a Jehová, para que no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Moisés les explica que hay un límite y ellos tenían que respetar esos límites. Entonces, hoy en día, comparándolos a nuestra actualidad, el pueblo que cree ser de Dios tiene límites, tiene instrucción. En esa instrucción tiene que vivir capacitándose constantemente para adaptarnos y ser ese pueblo escogido, ese pueblo elegido por Dios, respetando todo lo que Dios ha mandado. Y en ese sentido tenemos ahí los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos de los cuales tenemos que leerlos y practicarlos. Solamente el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. El testimonio nos explicaba que tenemos varias cosas en nuestras mesas y no siquiera tenemos unos libros en que estemos leyendo o lo tengamos ahí para leerlo, sino otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Entonces, en ese sentido, nos animamos unos a otros con la palabra de Dios, con el estudio de esta mañana, que ha llevado el título ¿Quién es Él? Mis amados amigos, hermanos, que tengan un bonito día, que nuestro Dios nos acompañe en nuestras actividades, en todo lo que hemos de hacer, que su compañía sea posible estar con nosotros cuando estemos meditando en nuestras mentes. Que Dios nos acompañe, nos dirija. Será hasta un próximo día, un próximo estudio. Bendiciones y gracias a Dios por esta oportunidad. Amén.